Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran, por favor, la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esta comunicación venga a tener el efecto para el cual ha sido registrada, asegurémonos que estamos sin pecado en confeso. Gracias Dios Padre, porque una vez más nos das el privilegio de exponernos al punto de vista divino para que éste sea metabolizado. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Y con eso nos vamos a nuestra clase. ¿En dónde estamos? En 1 de Pedro. Pero para seguir el contexto, voy a leerlo desde 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Elegidos, 1 de Pedro 1:2, según el preconocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para que ustedes obedezcan a Jesucristo y, obedeciendo a Jesucristo, sean rociados por su sangre. Que gracia y prosperidad sean multiplicadas a ustedes para su beneficio. 1 de Pedro 1:3. Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo con su gran amor que no falla, con su gran misericordia, nos ha causado a nacer de nuevo a una absoluta confianza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 de Pedro 1:4, resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. 1 de Pedro 1:5, que están siendo guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la liberación preparada para ser revelada en el tiempo final. Y en donde estamos viendo el poder divino. El poder divino que está disponible para cada uno de nosotros. Y vamos a este punto N. Por lo tanto, la vida viene a ser muy sencilla. Vive en la dinasfera divina y utiliza el poder divino y triunfa. Vive afuera de la dinasfera divina y tú funcionarás bajo la energía de la carne y fracasa. Esto significa que Dios tiene un plan para tu vida y este plan está íntimamente relacionado con su poder. Este plan incluye la manera en la cual nosotros venimos a tener contacto con el poder de Dios cada instante de cada instante y la manera de utilizar su poder. Por ejemplo, las reglas y conceptos por los cuales su poder funciona en nuestras vidas para cumplir con su plan.
Punto 13. El gran experimento poder, o sea, la gran demostración poder de la unión hipostática. Unión hipostática es la unión de dos hipostasis, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Punto A. Jesucristo inicia su unión hipostática. 1. Hay cuatro razones por las cuales Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad. A, para ser nuestro Salvador y recibir la imputación de nuestros pecados como Dios. Él no podía ser juzgado por los pecados del mundo como Dios. No podía, y él no podía pecar o tener contacto con el pecado. Y sin embargo, como humanidad sí podía pecar, pero no pecó. Por lo cual, tenía que venir a ser verdadera humanidad, como es enseñado en Filipenses 2, 7 y 8. Ahora, como mediador, para ser mediador entre Dios y el hombre, un mediador debe ser igual a ambas partes, de acuerdo con Job 9. Iba a poner 2 de esos versículos, pero los dejo a ustedes que lo vean. Como Dios, Jesucristo es igual a Dios. Como verdadera humanidad, Jesucristo es igual al hombre. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Ahora, para venir a ser sumo sacerdote de la iglesia, después en la orden de Melquisedec, lo tenemos en Hebreos 7. Un sacerdote es un ser humano que representa a otros seres humanos ante Dios. Ahora, cada uno de nosotros somos sacerdotes, pero nos representamos a nosotros mismos, no representamos a nadie. No había lugar para Jesucristo en el sacerdocio levítico, siendo que él nació en la tribu de Judá, pero él es el sumo sacerdote para nuestro sacerdocio real. Somos realeza y somos sacerdotes. Y él representa a la familia real ante Dios Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros posicionalmente ahí estamos. Y podemos estar experiencialmente cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Y entre más puntos de vista divino tenemos metabolizado, más vamos a gozar nuestra experiencia. Su punto D, para cumplir el pacto incondicional a David era necesario ese sacerdocio. 1. Dios prometió a David que él tendría un hijo que gobernaría para siempre. Y esta promesa de Dios no demanda ninguna conducta. Fue una promesa incondicional. No dependía en que David se portara bien o mal, sino solamente dependía de la integridad de Dios. Y por eso nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, porque dependemos de la integridad de Dios. Y esto significa que el hijo de David tenía que ser verdadera humanidad de la línea de David. Jesucristo, nuestro Salvador, es la línea directa de David y Betsabé por dos lados. En el lado de su madre María, es descendiente de Natán, y en el lado de su padre legal, José, es descendiente de Salomón. Todo el programa divino comunicado a nosotros para que lo entendamos y lo gocemos. Su punto 2. En su cita de Salomón 40, nuestro Señor hace muy claro que Él ha quitado lo primero, que es el ritual del plan de Dios, a fin de que Él pueda establecer lo segundo, que es el plan protocolo de Dios. 3. En la persona de Cristo, empezando
con el primer adviento, el nacimiento de virgen y la encarnación. Hay dos naturalezas, divina y humana. Ahí está las dos hipostasis de Cristo, sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos. La unión siendo personal y eterna. Punto 4. Desde la encarnación, Jesucristo es verdadera humanidad y deidad indisminuida. En una persona única para siempre. Él siempre será así y por lo tanto Él es la persona única del universo. Y nosotros estamos en Cristo. Jesucristo es el Dios hombre. Él es diferente a Dios en que Él es verdadera humanidad. Él es diferente a verdadera humanidad en que Él es Dios. Es deidad indisminuida y humanidad verdadera. Como Dios, Él es infinitamente superior tanto a los ángeles como a los hombres. Como verdadera humanidad, desde su resurrección, ascensión y sentarse a la diestra de Dios Padre, Él es ahora superior a todas las criaturas, como es enseñado en Hebreos 1 y 2. Ahora, la deidad de Cristo continuó haciendo uso de su omnipotencia a través de este experimento o demostración de poder para mantener el universo en una sola pieza. El universo que Jesucristo mismo en su deidad creó. Sin embargo, la deidad no estuvo envuelta directamente en los 33 años del experimento poder. Colosenses 1, 16 y 17. Hebreos 1.3 describe a Jesucristo mediante la encarnación. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y tricotomía es la humanidad de Jesucristo. Deidad indisminuida y humanidad verdadera. Hebreos 10.5. Del cuerpo humano de Jesucristo en unión hipostática. Ahora, la omnipotencia de Dios, que es lo que estamos viendo, la omnipotencia de Dios, Espíritu Santo, proveyó 23 cromosomas perfectos para la preñez virginal de María. Esta fue la prevención para que nuestro Señor no viniera a nacer con una naturaleza de pecado. Mateo 1:20. La omnipotencia de Dios Padre imputó la vida de alma a la vida biológica de nuestro Señor. Y este es el mensaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido en forma única, lo acabamos de ver. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, el gran experimento poder o la gran demostración de poder de la historia empezó en la preñez de María y el nacimiento, estableciendo un modelo de poder. La utilización de la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, tanto en la preñez como en el nacimiento de nuestro Salvador, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y tener el apetito para exponernos el día de hoy a toda esta información, porque esto es sobrenatural. Su punto 3. En el nacimiento físico, Jesucristo, nuestro Salvador, no tenía una naturaleza de pecado genéticamente formada a consecuencia de lo que se denomina partegenosis, que es nacimiento de virgen. Así como Adán fue creado perfecto, nuestro Señor nació perfecto. Dicotomía y tricotomía, para que lo identifiquemos.
Dicotomía se refiere a una persona teniendo un cuerpo y un alma. Tricotomía se refiere a una persona teniendo un cuerpo, un alma y un espíritu. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, venimos a ser tricótomos. Y por eso es que tenemos la oportunidad de tener el apetito para exponernos a esta información a consecuencia de la tricotomía. Pero esto requirió todo el programa divino. Entonces, todos estos términos son esenciales para nuestra cartera. Tricotomía, dicotomía y también soma. Soma en el griego significa cuerpo. Suke significa alma. Y Numa significa espíritu. Adán fue creado tricótomo, teniendo un cuerpo, un alma y un espíritu, igual que su mujer. Como resultado de la caída, tanto Adán como la mujer vinieron a ser dicótomos, teniendo cuerpo y alma, perdieron el espíritu. La muerte espiritual incluye la destrucción y la muerte del espíritu humano. Como resultado, su progenitud, o sea, el género humano, siempre nace dicótomo, no teniendo un espíritu humano. Por lo tanto, nosotros nacemos físicamente vivos y espiritualmente muertos, dicótomos, sin espíritu humano, pero con todo preparado desde antes de la creación del universo para que cada ser humano, en el momento en que quiera conocer a Dios, va a tener la información para responder y en ese momento viene a ser tricótomo. Entonces, todos estos términos esenciales. 1 Corintios 2:14 describe a todo el género humano como psúquicos, y psúquicos significando hombre, alma. Psúquicos. 1 Corintios 2:14 y Judas 1:19. Su punto D. Cuando alguien cree en Cristo, la omnipotencia del Espíritu Santo restaura el status quo de la tricotomía, el estado de Adán antes de la caída. En la regeneración, el Espíritu Santo crea un espíritu humano para la imputación de la vida eterna. Pero una vez que llegamos aquí, dicótomos, llegamos condenados y con una naturaleza de la caída. Pero cuando respondimos a las buenas noticias de la salvación, venimos a ser tricótomos y con vida eterna, pero continuamos con una naturaleza de la caída para estar funcionando en el combate utilizando los centinelas. Y el centinela número 1 es el 119, para estar en la plenitud del Espíritu, tener el apetito para exponernos a la palabra de Dios y crecer espiritualmente a través de toda esa información. El lujo más grande. Entonces, cuando alguien cree en Cristo, la omnipotencia del Espíritu Santo restaura el status quo de la tricotomía, el estado de Adán antes de la caída. En la regeneración, el Espíritu Santo crea un espíritu humano para la imputación de la vida eterna. En 1 Tesalonicenses 5:23 se ve el orden en el griego. 1. El espíritu humano es lo más importante porque ese es el blanco del Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios bajo la percepción de la gracia. Cada 24 horas tenemos la oportunidad de inhalar el punto de vista divino y exhalarlo. Y tenemos la oportunidad de estar funcionando también en las condiciones de la caída, buscando y buscando y buscando.
Pero en cualquier momento que queremos regresar, entonces ya sabemos el número que tenemos que marcar. Ahora, una vez que estamos funcionando en la plenitud del Espíritu, es cuando entendemos todo esto. Ahora, el cuerpo es el último. El espíritu humano en el creyente es enseñado en Job 32:8, donde la percepción espiritual es el tema. Filemón 1:25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y esto nos comunica la existencia de un espíritu humano. Ahí está la tricotomía. El espíritu humano de Tito es mencionado específicamente en 2 Corintios 7:13 y en Hebreos 4:12. Dicotomía y tricotomía han coexistido en la historia humana desde la caída y la regeneración del género humano. Y el día de hoy, miles de cuerpecitos llegan dicótomos, sin espíritu humano, para tener la oportunidad de venir a ser tricótomos y ser salvos y saborear la felicidad de una relación íntima con Dios. Entonces, el no creyente es dicótomo, el creyente es tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. La persona preencarnada de Cristo es infinita y eterna. Él es coigual y coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él tiene la misma omnipotencia del Padre y del Espíritu. A consecuencia de la inmutabilidad, Él no puede cambiar su propia omnipotencia y venir a ser menos de lo que Él es. Punto 7. La persona de Cristo es la misma deidad indisminuida y perfecta, impecable tricotomía. Verdadera humanidad es una persona para siempre. Punto 8. A través del nacimiento de virgen, la humanidad de Cristo fue y es tricótoma, teniendo un cuerpo, un alma y un espíritu. Él nació con un espíritu humano y sin naturaleza de pecado. Él nació como Adán fue creado. Punto 9. Dos categorías de omnipotencia fueron completadas para traer a la realidad la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Punto A. La omnipotencia del Espíritu Santo proveyó 23 cromosomas perfectos masculinos para la preñez de María. B. La omnipotencia de Dios Padre proveyó la vida humana imputada al alma en el nacimiento de virgen. Punto 10. Todo esto para nuestra cartera. Dos categorías de omnipotencia fueron empleadas por Jesucristo en el experimento o en la demostración de poder de la unión hipostática. A. La verdadera humanidad de Cristo residía en la dinasfera divina, donde Él utilizaba la omnipotencia delegada del Espíritu Santo, porque era tricótomo. B. La verdadera humanidad de Cristo funcionó bajo la omnipotencia de Dios Padre en obediencia al plan de la encarnación, que es la doctrina de kenosis,
la doctrina de kenosis. Ahora, todos estos puntos son para que entendamos. Para esto han sido registrados y para esto tenemos el lujo de inhalarlos. Después de proveer la vida de alma a la vida biológica, que es la vida humana, en el nacimiento de virgen, Dios Padre continuó proveyendo la gracia logística para el sostenimiento de la humanidad de Cristo. Y la gracia logística es porque llegó al combate del conflicto angélico. La logística es la ciencia militar para aprovisionar a un soldado para el combate. Y Cristo pudo haber pecado, pero no pecó, porque estaba pensando en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros del género humano. No importa su condición social, su sexo, su color o cualquier cosa, cualquier circunstancia. Lo importante es el alma, en donde tenemos la tricotomía. Y con la tricotomía vamos a tener la oportunidad de saborear el plan de Dios en medio del combate. Porque en cualquier momento una idea nos desvía, o una memoria, o una circunstancia. Todo el día estamos en el combate. Pero nuestro Salvador, durante la encarnación, utilizó su omnipotencia, la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Cristo, y continuó manteniendo el universo en una sola pieza. Mientras estaba siendo escupido y golpeado, estaba manteniendo el universo. Colosenses 1, 16 y 17. Todo esto para llegar a la cruz y recibir nuestros pecados. Y una vez que el último pecado es vaciado, es cuando Él exclama, Tetelestai, todo está consumado, con el resultado de que permanece consumado para siempre, para los del Antiguo Testamento por la omnisciencia de Dios y para los del Nuevo Testamento. Todos los que nacen el día de hoy ya nacen con la oportunidad de venir a ser tricótomos, pero ahí está el libre albedrío. Su punto 2. El modelo fue primero establecido en el nacimiento de Virgen de Cristo, cuando la omnipotencia del Espíritu Santo proveyó los 23 cromosomas masculinos perfectos y la omnipotencia de Dios Padre imputó la vida de alma en la vida biológica de nuestro Señor. El modelo continuó a través de los 33 años de la encarnación. La omnipotencia de Dios Padre inventó la dinasfera divina, la esfera divina de poder para nuestro Salvador durante el primer adviento. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo ocupó la dinasfera divina prototipo para darle a la humanidad de nuestro Salvador la capacidad de cumplir con el propósito del Padre en la encarnación. Y el propósito era la salvación de todos los miembros del género humano. Y ahí es donde viene el amor impersonal. Entre más nos exponemos a esta información, más vamos a desear que los miembros del género humano sean salvos y saboreen aquello que nosotros estemos saboreando, hasta el amor impersonal, que es el producto del amor personal por Dios. Y para tener el amor personal por Dios, tuvimos que haber venido a ser tricótomos a través de nacer de nuevo. Y toda esta información es para que entendamos, saboreemos y continuamos. Entonces, el modelo continúa, generación tras generación tras generación. El modelo continúa hasta la resurrección de Cristo. La omnipotencia de Dios Padre restauró a nuestro Señor al espíritu humano, localizando
en los cielos, a su cuerpo, en el sepulcro, en la tierra. Ahí está la resurrección. Y así el Padre vino a ser un agente en la resurrección, que es un evento que va a suceder, pero ya está registrado y tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestro centro de memoria y marco de referencia. La omnipotencia del Espíritu Santo restauró el alma de nuestro Señor que estaba en el Hades, en su cuerpo, en el sepulcro. Se está viendo como algo pasado por la omnisciencia de Dios, pero es algo que va a suceder. Y así el Espíritu Santo vino a ser en la omnisciencia de Dios lo que va a ser en la realidad un agente en la resurrección. Este poder que levantó a Cristo de los muertos, la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo, es el mismo poder que hace posible que nosotros podamos ejecutar el modo de vida cristiano. Y el modo de vida cristiano tiene que ver con la oportunidad de quitar nuestro pecado, regresar a comunión y estar saboreando el punto de vista divino que tengamos metabolizado, no importa dónde estemos. Y cada vez que recuerdo la adversidad, recuerdo a nuestro hermano Pablo en la prisión, por eso está registrado, que está diciendo, quiero que compartan mi felicidad, tengo abundancia, y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Y lo que está delante es cada instante de cada instante, exhalando el punto de vista divino que hayamos ya inhalado y inhalado más, porque en cualquier momento toca el timbre y se terminó nuestra vida aquí y queremos salir de aquí habiendo saboreado el máximo crecimiento espiritual. Entonces el modelo continúa en el plan protocolo de Dios para la edad de la familia real. La omnipotencia de Dios Padre proveyó en la eternidad pasada el portafolio, la cartera de bienes invisibles para cada uno de nosotros, para cada nacido de nuevo, de la edad de la iglesia, la edad de la familia real. Y es familia real porque ya el Rey de Reyes ya está sentado a la diestra de Dios Padre y se está formando su familia, haciendo el poder disponible para todos. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace disponible dentro de la dinasfera divina de tipo operacional cada instante que estamos en la plenitud del Espíritu. Ese poder viene a ser una realidad. Y es el medio para ejecutar el plan protocolo de Dios, la plenitud del Espíritu. Ese es el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. La combinación del portafolio o cartera de bienes invisibles y la esfera de poder divino, que es la dinasfera divina, es el uso de la omnipotencia divina del Padre y del Espíritu Santo. El modelo continúa hasta el fin de esta demostración de poder, que es con la resurrección de la familia real. Su punto A. La omnipotencia de Dios Padre hace resurrecto a los muertos en Cristo, resultando en que la corrupción toma incorrupción. Esa es la diferencia entre la resurrección y resucitación. Nosotros venimos a ser resurrectos, en donde lo mortal viene a ser inmortalidad. Punto D.
la dinasfera divina prototipo. 1. La omnipotencia de Dios Padre inventó la dinasfera divina prototipo para sostener la humanidad de Cristo durante la encarnación. Esa es la prototipo. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo ocupó la dinasfera divina prototipo desde el nacimiento de Virgen hasta su salida de la tierra. Ahora, a esta se le llama la dinasfera divina prototipo, porque nuestra dinasfera divina es la dinasfera divina operacional que se basa en la dinasfera divina prototipo. Todo esto es parte de un programa divino diseñado desde antes de la creación del universo. La dinasfera divina prototipo tiene entonces los mismos portones. La dinasfera divina. Portón 1. La humanidad de Cristo estaba llena del Espíritu desde el nacimiento. Todo el tiempo hasta su resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra de Dios Padre. Su punto 1. El Espíritu Santo dio el sostenimiento y la capacidad a nuestro Señor durante la encarnación. Durante toda la encarnación tuvo el poder de la plenitud del Espíritu. Juan 3:34. El Espíritu Santo nunca es dado en porciones a nuestro Señor o a ningún nacido de nuevo de la edad de la iglesia. Y toma un instante para tener la plenitud del Espíritu. Ese es el portón 1. Con el portón 2, nuestro Señor empezó físicamente como un bebé. Él aprendió sabiduría básica. Y por eso nos dice en Lucas, el niño crecía y aprendía. El niño crecía en sabiduría y en estatura, en favor con Dios y el hombre. En el portón 3, Jesucristo tenía, 1, verdadera humildad. Nuestro Señor no solamente conocía la autoridad de Dios Padre, sino también la de sus padres y la de otros. De la humanidad genuina, él tenía objetividad y enseñabilidad. Y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. Y esa sabiduría era para crecer en orientación al plan que trajo nuestra salvación. Crecía en sabiduría. Él alcanzó a través del avance la autoestima espiritual. Él avanzó muy rápidamente a través de la percepción de la doctrina bíblica en el portón número 4. Su punto E. Él alcanzó la autoestima espiritual en el portón número 5. Nosotros alcanzamos la autoestima espiritual a través de la percepción, metabolización, inculcación de la palabra de Dios. La autoestima espiritual requiere andar con la luz prendida, orientándonos a quiénes somos, pero no para nosotros ni para otros, sino quiénes somos para Dios. Somos hijos, herederos, sacerdotes,
y embajadores. Nos representamos a nosotros mismos. Entonces, nuestro Salvador, desde su niñez, alcanzó la autoestima espiritual en el portón número 5. Alcanzó la autonomía espiritual pasando por el portón número 6. Y él pasó las pruebas de momentum en el portón número 7, que hemos visto en el crecimiento espiritual y en los diferentes portones. Él alcanzó la madurez espiritual en el portón número 8, a la edad de los 30 años o antes. Sin embargo, a la edad de 30, él encaró pruebas de evidencia cuando estaba iniciando su ministerio, como está documentado en Mateo 4. El hecho que nuestro Señor pasó las pruebas de evidencia y llevó a cabo la obra de la cruz, ambos demuestran la utilización de la omnipotencia de Dios Padre y del Espíritu Santo. Y nosotros demostramos la omnipotencia de Dios Padre y del Espíritu Santo cuando nosotros estamos funcionando en la plenitud del Espíritu, saboreando el punto de vista divino metabolizado. El hecho que nuestro Señor entonces pasó las pruebas de evidencia y llevó a cabo la obra de la cruz, ambos demuestran su utilización de la omnipotencia de Dios Padre y del Espíritu Santo. Y el hecho que Él no utilizó su propia omnipotencia. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo ocupó la dinasfera divina prototipo, empezando en el nacimiento de virgen como la base de su aprendizaje, del poder disponible. Todo esto con un programa divino. Estamos aquí porque hay un programa divino para nosotros y es importante estarlo recordando y para eso es que nos dice, no dejen de congregarse. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad y la verdad los hará libres de miedo y libres de culpa. Aunque va a haber momentos de miedo y de culpa, pero ese es el momento para utilizar los recursos aprendidos, citar nuestro pecado y regresar al combate. Ahora, la residencia, la función y el momentum dentro de la dinasfera divina, prototipo, fue donde él descansó en la omnipotencia de Dios Espíritu Santo para el cumplimiento del plan de la encarnación del Padre. La utilización del poder divino en la humanidad de Cristo dentro de la dinasfera divina prototipo viene a ser el modelo para el uso del poder divino para cada uno de nosotros en esta fase, en esta edad de la reunión de los miembros de la familia real, para la ejecución del plan protocolo, el plan protocolo de Dios, utilizando todos los recursos, lo que nos lleva a nuestro punto E de la kenosis y omnipotencia. Kenosis y omnipotencia. Su punto 1. Durante la encarnación, los 33 años de la humanidad de Dios Hijo, durante la encarnación, nuestro Señor voluntariamente restringió el uso independiente de sus atributos divinos, los cuales incluyen su omnipotencia. Él hizo esto en cumplimiento con el plan del Padre para la victoria estratégica del conflicto angélico. Todo empezó con los ángeles que rechazaron el plan de Dios y fueron condenados.
y apelaron a la sentencia. Y en su apelación expresaron cómo un Dios de amor puede condenar a sus criaturas. Y Dios crea al género humano para demostrar que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios se ejecuta, como lo llevó a cabo con ellos mismos. Él hizo entonces, en cumplimiento con el plan del Padre, para la victoria estratégica del conflicto angélico. El plan de la salvación no solamente requería el juicio de los pecados, la provisión de la salvación eterna para todo el género humano, sino también simultáneamente la victoria estratégica del conflicto angélico. Y ahí está toda la resolución del juicio de apelación. Por lo tanto, su punto 2, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente tomó para sí mismo, verdadera humanidad, a fin de redimir al género humano, a fin de liberarlo de la condenación, porque nacemos condenados, dicotomos, pero con libre albedrío, para buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, estaba todo diseñado desde antes de la creación del universo, para que tuviéramos la oportunidad de tener acceso a la información de que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, y respondimos, nacimos de nuevo, venimos a ser tricótomos y continuamos en el combate para estar utilizando nuestro libre albedrío para estar liberando el tiempo. Liberen el tiempo. Y lo liberamos a través de la utilización de los recursos divinos, que es la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente tomó para sí mismo verdadera humanidad a fin de redimir al género humano, de liberarlo de la condenación, a fin de propiciar la justicia de Dios Padre y reconciliar al género humano con Dios. Y esa reconciliación ya se llevó a cabo. Y por eso se anunció con el Tetelestai. Por lo tanto, durante la encarnación, nuestro punto 3, Jesucristo no ejerció ni por un solo instante el uso de sus atributos divinos, ni para beneficiarse a sí mismo, ni para proveer para sí mismo, ni para glorificarse a sí mismo. La verdadera doctrina de kenosis es ilustrada por la humanidad de Jesucristo en su encarar pruebas de evidencia presentadas en Mateo 4, 1 a 10. En todas estas pruebas, Él utilizó el poder de la palabra de Dios. Nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios disponible para ser metabolizado y estar utilizándolo en cualquier situación. En máxima prosperidad, en mediana, en máxima adversidad. No importa la circunstancia. Cualquier circunstancia no es más que una oportunidad. Por eso dice, den gracias en todo. En todas estas pruebas, Él utilizó el poder de la palabra provisto por la omnipotencia de Dios Padre y el poder del Espíritu Santo provisto en la dinasfera divina prototipo. Nosotros tenemos la dinasfera divina operacional a consecuencia de la dinasfera divina prototipo. Y con eso terminamos este banquete. Gracias Dios Padre por el privilegio de exponernos a esta información. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre.